pero desde el punto de vista de su población revela un panorama curioso. En color azul aparecen las naciones con mayor cantidad de jóvenes y en rojo las más envejecidas. Níger y Japón se encuentran en los extremos de esta clasificación. En el país africano, la mitad de los habitantes tiene menos de 15 años, mientras en el asiático, el 28% sobrepasa los 65. A nivel global, África tiene la población más joven y Europa la más envejecida. Si miramos hacia nuestro continente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas proyecta que en 2040 el grupo de 60 años y más se cuadruplicará, mientras el de personas menores de 15 años se reducirá a la mitad. Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. Pero ¿cómo analizar este fenómeno? ¿De qué manera el envejecimiento demográfico puede ser una oportunidad para el desarrollo a partir de los valores culturales de los adultos mayores? El envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas en el siglo XXI. Según refleja un libro publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre 2015 y 2030, la población de 60 años y más pasará de 900 millones a 1.400 millones de personas. Por tanto, será el grupo etario con mayor tendencia al crecimiento. Variables como la fecundidad, la mortalidad y las migraciones determinan cómo se estructura por edades una población. A ese fenómeno se le conoce como envejecimiento demográfico y su énfasis está en el aumento progresivo de personas de 60 años y más. Si lo vemos desde una perspectiva gráfica, es como una pirámide que se invierte. No solo aumenta la proporción de ancianos, sino que también disminuye la cantidad de niños y jóvenes. El envejecimiento, en el caso de Cuba, significa que la población de 60 años y más ya sobrepasa el 21%. Y las personas que llegan a 60 años y sobrepasan esta cifra ya van marcando una presencia de alta significación para este país y en el contexto de América Latina y el Caribe. Cuba es el país más envejecido de toda la región. En Cuba confluyen dos procesos, el envejecimiento demográfico y la alta expectativa de vida. Se aunan después en el mismo sujeto, en la misma población, pero son dos fenómenos diferentes. Y en el caso de Cuba, la alta expectativa de vida es el resultado de las políticas sociales, de las políticas de salud. Existen otros países con condicionantes diferentes, países altamente desarrollados que tienen también una alta expectativa de vida. ¿Y qué variables definen la estructura por edades en la Cuba de hoy, o sea, el envejecimiento demográfico de su población? Lo que define este proceso está dado en primer lugar los nacimientos, es decir, la fecundidad y la natalidad del país, que es muy baja desde prácticamente el siglo pasado, los años 70 en adelante, y se mantiene con una tendencia a la baja, es decir, los pocos nacimientos. Y al existir pocos nacimientos se va reduciendo la estructura de edades más jóvenes y va aumentando la población de 60 años más. Si bien en Cuba el 21% de la población se encuentra en la tercera edad, el comportamiento de este fenómeno en cada provincia es diferente. Por ejemplo, Guantánamo y Ciego de Ávila son los territorios menos envejecidos. En el lado opuesto se encuentran Villa Clara y La Habana. Este es un proceso que no podemos pensar en que se puede revertir. No es un problema. Sí es algo a atender por las políticas sociales, de salud, económicas, en todas en sentido general. Podemos buscar políticas y aplicar políticas pronatalistas en busca de aumentar el número de nacimientos, lo cual es bien difícil. En el mundo y en Cuba mucho más aún. Lo está demostrando en los últimos 10 años. Para el 2030 posiblemente tengamos el 30% de la población envejecida. De hecho, el comportamiento actual que tenemos hoy con los indicadores demográficos estaba previsto para el 2025 y estamos en el 21 y ya se han adelantado. Me refiero al nivel de la fecundidad, de los nacimientos, al tema también de la morbilidad, que por supuesto con la COVID se ha complicado mucho más, y me refiero también al tema del envejecimiento.
Por eso, desde el conocimiento científico, especialistas cubanos desarrollan diversos proyectos para atender la dinámica demográfica en el país. Fenómenos como la fecundidad, las migraciones o el propio envejecimiento son estudiados de manera sistemática por los observatorios demográficos a escala internacional. Este tipo de herramienta también funciona en Cuba con mayor énfasis desde mayo de 2020. La idea es analizar las dinámicas demográficas, evaluar los comportamientos y problemáticas para proponer soluciones teniendo en cuenta las necesidades puntuales de cada territorio. Quisiéramos llamar la atención sobre una investigación que se desarrolla desde el Observatorio Demográfico de la ciudad de Guantánamo, donde se tiene en cuenta el envejecimiento demográfico de la población guantanamera y se analiza el envejecimiento activo, así como los elementos principales y diferenciales a partir de sus territorios. Entre las soluciones que se proyectan es la ampliación de las casas de abuelos que existen en los territorios y a la vez el acercamiento de estas a las comunidades. A la vez, establecer una estrategia de comunicación en población, pues en muchas ocasiones no se comunica de la manera adecuada los resultados de las investigaciones. El Observatorio Demográfico de Villa Clara es uno de los que aborda con énfasis las investigaciones sobre la tercera edad, porque esta provincia es la más envejecida hasta el momento. Sobresalen los estudios en municipios como Cifuentes, Placeta, Quemado de Güines, Zaguala Grande, Encrucijada, entre otros. A partir de los resultados, la variable población y específicamente una de sus dinámicas, el envejecimiento demográfico, se ha incluido en las estrategias de desarrollo de esos municipios. También es importante el hecho de que trabajamos junto al Grupo de Automatización y Robótica de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, a partir de identificar la necesidad de automatización en diferentes contextos laborales como la agricultura. Cuando hablamos sobre envejecimiento demográfico, pudiera parecer que el centro de atención está solo en las personas de 60 años y más. Sin embargo, los expertos aseguran que el enfoque es mucho más abarcador. Es importante no solamente reconocer los niveles de envejecimiento para el trazado de estrategias y de políticas, como también saber con qué población menor de 60 años cuento a la hora de una estrategia económica, social, educacional y sobre todo en las edades más productivas y reproductivas. ¿Para qué? Para invertir en ellas. ¿Para qué? Para poderlas utilizar. ¿Para qué? Para poderlas potenciar en función del desarrollo del país y de los territorios. Este es un análisis también que lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, porque muchas veces solamente estamos pensando en la población que está envejecida, en la necesidad de cuidados que tiene, en que sea un envejecimiento productivo, activo. Esa es otra parte del asunto importantísima. Este enfoque nos recuerda que la sociedad funciona como un sistema de generaciones y podemos verlo en detalle, por ejemplo, al interior de las familias, un escenario de convivencia que también motiva investigaciones científicas en Cuba. ¿Cómo se manifiestan los procesos de convivencia entre generaciones de una misma familia? ¿Ocupan los adultos mayores roles importantes en el hogar? Estas son algunas cuestiones fundamentales para el análisis de fenómenos como el envejecimiento demográfico a partir de la psicología social. No siempre la inserción de nuestros adultos mayores es toda la que pudiera ser, porque se ven limitados a veces por la propia familia. En esa idea de proteger al adulto mayor limita su participación, limita su inserción en algunas actividades comunitarias que puede hacer. La psicología social nos puede ayudar también a comprender las actitudes que hay sobre este grupo poblacional, nos puede ayudar a comprender estereotipos, nos puede ayudar a desmistificar estos estereotipos, criterios y valoraciones erróneas que existen sobre el grupo a partir de que es un grupo pasivo, a partir de que debemos sobreprotegerlos, y una mirada activa, que es lo que queremos hacia el envejecimiento, tiene que ser todo lo contrario. Las nuevas herramientas tecnológicas también favorecen la relación entre generaciones. Por eso, profesionales de diversas áreas del conocimiento desarrollan proyectos en las plataformas digitales con el objetivo de impulsar espacios más armónicos para los adultos mayores. Un ejemplo en el contexto de la COVID-19 son los grupos de orientación psicológica a través de WhatsApp, los grupos que le llamamos psico-WhatsApp, donde dentro de esos grupos había uno
de personas mayores de 60 años y cuidadores. Y fue la verdad que para nosotros asombroso saber que nuestros adultos mayores se estaban incorporando en esos grupos. Y es increíble la manera en que pudieron manejar la tecnología, la manera en que se comunicaban. Y yo creo que esto es un ejemplo de cuántas cosas podemos hacer en la incorporación de este grupo a las nuevas tecnologías. Si bien la edad es el punto de partida para delimitar la etapa conocida como vejez, los fenómenos socioculturales y el contexto también determinan. El bienestar de cada persona dependerá de las capacidades que tengamos como sociedad para asumir los retos y las oportunidades en los nuevos escenarios. En la actualidad, las plataformas digitales permiten el acceso a contenidos noticiosos, culturales y pueden ser además un punto de encuentro con familiares y amigos. ¿De qué manera entonces facilitar la integración de los adultos mayores a esos entornos? En 2001, el escritor norteamericano Mark Prensky dio a conocer su muy debatida definición de nativos digitales para aquellas generaciones llegadas a partir de los 90 del siglo XX, caracterizadas, en su opinión, por las relaciones que alcanzaban con las herramientas propias de sus escenarios. Sin embargo, esta delimitación trajo aparejada una segunda, en este caso los inmigrantes digitales, referida a las generaciones anteriores a los 90, o sea, los que hoy tienen 40, 50 y más años. Si nos limitamos dentro de este rango a los que se mantienen económicamente activos, estaríamos hablando del 18% del total de hombres y el 18,5% de todas las mujeres residentes en el país. Y entonces, estas son las personas que precisan de una calificación y recalificación para conseguir apropiarse creativamente de todas las herramientas tecnológicas disponibles. En resumen, nos estamos asomando a un doble reto. No solo conseguir las tecnologías, sino y de forma necesariamente anticipada, el haber capacitado a todo este grupo poblacional que las debe utilizar. Esta adelantada preparación no solo repercutiría en la optimización de uso de las herramientas y dispositivos, sino, escuche bien, permitiría elevar la efectividad a la hora de tomar decisiones. Lo que se dice una estrategia win-win en la que todos ganamos. Junto a las plataformas digitales, la ciudad es otro de los escenarios en los que se debe facilitar el desarrollo de las personas de la tercera edad. Por eso, en el siglo XXI cobra fuerza una nueva concepción sobre los espacios citadinos pensados también para los adultos mayores. Se trata de la gerontología urbanística. Desde el diseño urbano también pueden generarse importantes iniciativas para la calidad de vida, cómo los adultos mayores usan los entornos físicos y cómo se sienten en ellos, qué elementos necesitarían para disfrutar de la ciudad. Estos son algunos de los temas que se debaten en la actualidad. Es un desafío para Cuba lograr una ciudad amigable, sobre todo por el tema económico. Sin embargo, hay una intención política y legal para lograrlo. ¿Qué significa una ciudad amigable? Significa eliminar barreras arquitectónicas, pero también eliminar barreras urbanísticas. Para ello es necesario mobiliario urbano para que los ancianos puedan descansar, accesibilidad en el transporte, accesibilidad en los servicios, accesibilidad en los espacios públicos, accesibilidad de vivienda, que no significa una vivienda adecuada, no significa cambiar de vivienda, significa adaptar la vivienda a estas nuevas realidades humanas. Implica además también una ciudad amigable, la mirada de género. No mira igual una mujer la ciudad que un hombre, porque sus necesidades en materia de servicios es distinto. Por tanto, el entramado urbano tiene que mirar todos estos elementos, sobre todo para lograr que este grupo vulnerable tenga una vejez activa, tenga una vejez saludable, que implica necesariamente eliminar una segregación funcional y vivir dignamente sobre la base del llamado derecho a la ciudad, que es un derecho humano emergente y responsable para cualquier estado. Las ciudades amigables con las personas mayores resultan entornos integradores y accesibles para el envejecimiento activo. Adoptar políticas públicas que propicien el desarrollo del urbanismo sostenible es uno de los principales desafíos hoy.
Como sociedad también debemos abordar el envejecimiento demográfico en clave jurídica. Hoy, desde el derecho, se promueven enfoques novedosos que tienen como centro la autonomía y la independencia de las personas mayores. Así ocurre, por ejemplo, con la nueva Constitución vigente en Cuba desde 2019. El artículo 88 de la Constitución del año 2019, por primera vez en el derecho constitucional cubano, reconoce expresamente una tutela de los derechos de las personas adultas mayores. Y en ese reconocimiento constitucional, lo cual supone que las normas de menor jerarquía tengan que responder a ese postulado del artículo 88, establece esencialmente la autonomía de las personas adultas mayores, que implica el poder realizarse las personas de la tercera edad, el poder decidir, el poder determinar, la importancia que tiene sus voluntades y preferencias y la toma de decisiones por sí mismo, la toma de decisiones en primera persona. En el ámbito familiar, una mirada tradicional a los ancianos genera muchas veces imágenes de personas vulnerables necesitadas de protección. Y aunque esta puede ser en algunos casos parte de la realidad, el derecho de familia contemporáneo coloca a las personas mayores en un rol activo, en especial hacia los nietos. Por eso, desde 1980 comenzó a abrirse paso un concepto cada vez más empleado en nuestros días: la abuelidad. O sea, cómo las personas adultas mayores también tienen el derecho relacional, o sea, el derecho de comunicarse con sus nietos y con otros familiares. Y también la posibilidad que tienen dentro del entorno familiar de ser, como sucede en Cuba, son artífices del entorno familiar cubano. Muchas madres y padres jóvenes se apoyan de los abuelos, pero se apoyan de los abuelos no con ese afán intuitivo protector, sino esencialmente porque se convierten en la pilastra de ese hogar familiar. Otra novedad en las ciencias jurídicas han sido los actos de autoprotección. Aquellos actos que realiza la persona con una visión prospectiva, o sea, con una visión de futuro, pensando de que cuando llegue a una determinada edad, ya sea por razón de su senectud, pero esencialmente porque sobrevengan ciertas discapacidades y mermen sus facultades intelectivas, la persona pueda prever cuál va a ser los órdenes del cuidado, quién le va a cuidar, en qué sentido le van a cuidar, qué bienes va a disponer, en qué sentido se van a, por ejemplo, a enajenar ciertos bienes para el propio cuidado de la persona. ¿Y qué tipos de actos de autoprotección existen? Podemos encontrar los poderes preventivos, el contrato de alimentos, que es muy común en la sociedad cubana. No es sino aquel contrato a cuyo tenor una persona transmite la titularidad de la vivienda de la cual es propietario a favor de otro que se va a convertir en su cuidador. Y esta persona le va a transmitir afecto, le va a procurar alimentos durante toda su existencia. Una sociedad envejecida es un escenario de innovación permanente para los profesionales de las ciencias jurídicas. A nivel nacional, el derecho se transforma y enriquece ante las dinámicas demográficas que configuran a la Cuba de hoy. En el camino para este cambio de mentalidad debemos tener en cuenta, por supuesto, el rol de la comunicación. ¿Qué imagen de los adultos mayores reflejan en ocasiones los medios de prensa? Investigaciones que se han hecho tanto aquí en el CEDEN como en el Instituto Internacional de Periodismo y otras investigaciones de medios, tiene algunas investigaciones también la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana. Lo que han demostrado sobre todo es que se está asociando siempre el envejecimiento a las edades terminales de la vida. No solo en términos de edad propiamente, sino también con las imágenes que se muestran o con las asignaciones de roles que se le dan a las personas adultas mayores. Yo diría que en los últimos 5 o 6 años puede verse un cambio ligero en ese comportamiento, pero en esencia se sigue mostrando a las personas mayores acompañadas de bastón, sentadas en un sillón o en el parque sin hacer nada, o como responsables de los mandados porque se jubilaron y lo que les toca hacer son tareas domésticas, o desempeñando roles de abuelas y abuelos, pero roles de abuelas y abuelos más pasivos. O sea, no se están mostrando esas potenciales actitudes de abuelas y abuelos que están todo el tiempo llevando nietas y nietos a las escuelas, yendo con los niños a hacer actividades recreativas diversas, moviéndose, o sea, en posiciones de actividad. Junto a las imágenes que con frecuencia acompañan el abordaje del envejecimiento demográfico en los medios, también es importante atender al uso de ciertas palabras con matiz negativo. Se habla del problema del envejecimiento y de enfrentar el envejecimiento, sin pensar muchas veces que estamos hablando de enfrentar algo, un fenómeno
que en la práctica concreta lo que implica es que las personas están viviendo más años. Entonces, ese sería también una manera, o sea, despojar el lenguaje de palabras que atribuyan cargas negativas a ese proceso de envejecimiento. ¿Y cuáles pudieran ser algunas estrategias para promover desde los medios de comunicación un enfoque diferente sobre el envejecimiento? Lo primero es que hay que caracterizar muy bien qué es el envejecimiento en Cuba, o sea, quiénes son las personas en Cuba que están en esa franja de edad que supera los 60 años y quiénes son las personas en Cuba que están en la franja de edad que supera los 70 y los 80. Lo primero yo creo que es ver el envejecimiento no de manera homogénea, o sea, no hay una sola franja de envejecimiento en Cuba, de personas mayores en Cuba. No tienen las mismas características las personas que están entre los 60 y los 70 años que las personas que están entre los 80 o después de los 90. Y en Cuba además hay un número bastante significativo de centenarios, de personas centenarias hoy. Tampoco es igual ese envejecimiento en función de los territorios donde viven las personas. No es lo mismo ser una persona de 70 años que trabaja la tierra que ser una persona de 70 años que investiga en un centro científico. Si bien es cierto que los adultos mayores pueden necesitar cuidados, desde los medios también se debe tener en cuenta que una parte de esa población de 60 años y más participa de forma activa en los procesos económicos y sociales de un país. Se puede contar desde la experiencia de personas que han tenido un envejecimiento saludable, activo, porque esa sería la aspiración, ¿no? Que viviéramos soñando con llegar a un envejecimiento saludable. En busca de una de esas historias, el equipo del observatorio llegó hasta el Instituto de Inmunología y Hematología en La Habana. Allí conocimos al doctor en ciencias Carlos Hernández, un médico e investigador muy activo a sus 70 años. Soy graduado de médico del año 1976. O sea que ya hace casi 50 años ahorita que soy graduado de médico general, por supuesto. Fui a hacer el posgraduado en Palma Soriano, para allá estuve 3 años, regresé a la provincia de Matanza. Yo soy matancero, de un pueblecito pequeño, de Bolondrón. Posteriormente me hice especialista en hematología, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades de la sangre y de los órganos que producen la sangre, o sea, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Yo me he especializado, me he dedicado más en el área de las leucemias agudas y sobre todo en la leucemia promielocítica, en la cual hemos tenido excelentes logros en relación con la mortalidad, con la expectativa de vida y la posibilidad de curación. Y realmente me hice doctor en ciencias un poco viejo, porque me hice el doctorado con 68 años. Le he podido demostrar a mis compañeros que son mucho más jóvenes que yo, que la edad no importa para hacerle nada. O sea, que todo el mundo habla de doctores en ciencias de 30 y pico, 40, 50 años. Yo lo hice a los 68. Me costó el mismo trabajo que le cuesta a todo el mundo. Investigar, trabajar, noches en vela, la cosa normal de que se hace en una investigación científica, y logré el título de doctor en ciencias defendiendo mi tesis sobre el tratamiento de la leucemia promielocítica con trióxido de arsenico. El departamento nuestro es la clínica de adultos del Instituto de Hematología. En este servicio trabajamos 5 especialistas que somos los encargados de la asistencia directa y de la docencia de los residentes que rotan con nosotros, que se están formando como especialistas. Las 4 especialistas que trabajan junto conmigo, las 4 fueron alumnas mías. Eso aporta muchas cosas, yo le aporto, y ellos hay veces que le digo, me voy a jubilar, y ellas dicen que no, que aunque sea en un sillón de ruedas, yo tengo que venir porque es la seguridad que tienen en cuanto a diagnósticos, hasta estrategias de tratamiento, a consejos de experiencia de casi 36, 37 años que llevo de especialista. He visto muchas cosas. Y yo creo que eso tengo que transmitirlo a los muchachos que vienen jóvenes, que vienen detrás de mí. Y ellos me aportan conocimientos en muchas otras cosas. Es para los dos sentidos. Yo le aporto conocimientos y le aporto experiencia, y ellos me aportan algunos conocimientos también, y me aportan un poco de vitalidad. Yo me siento con ganas de trabajar, con ganas de investigar, con ganas de enseñar sobre todo a los muchachos más jóvenes y transmitirles toda la experiencia, porque tenemos que ir preparando el relevo. Y eso es importantísimo, el relevo hay que prepararlo, y prepararlo bien. El envejecimiento demográfico no es un problema que debemos enfrentar,
Se trata de una oportunidad si la abordamos con inteligencia, desde el conocimiento científico y a partir de políticas sociales. Llegar a la tercera edad no es llegar al fin. Llegar a la tercera edad es llegar a otra etapa de la vida en la cual hay que aprender a envejecer, pero aprender a envejecer con dignidad. Esa posibilidad de que lo que arribamos ya a los 70 y seguimos sea un envejecimiento productivo donde se utilice las capacidades instaladas en la población, en el ser humano, los saberes acumulados en el ser humano. Claro, eso pasa por una relación intergeneracional a nivel de la familia, a nivel de los centros de trabajo, a nivel de los centros productivos, de investigación y a nivel de la vida cotidiana. El envejecimiento demográfico es un tema que involucra a más de un grupo etario. Debemos pensarlo entonces como sociedad capaz de construir desde ahora nuevos escenarios para aprovechar las potencialidades de todos a favor del desarrollo.